Don Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, bienvenido al Senado de la República y a la Comisión de Justicia. Informo a ustedes que una breve currícula, datos biográficos, menciono solamente algunos. Don Eduardo Tomás Medina Mora ha sido embajador de México ante Estados Unidos de América desde 2013 a la fecha. Él lo fue en el Reino Unido de 2009 a 2013. Fue presidente de la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional desde 2011 al 2013, Procurador General de la República de 2006 al 2009, Secretario de Seguridad Pública Federal del 2005 al 2006, Director General del CISEN del año 2000 al 2005, del Grupo DESC SADCB, director adjunto del grupo, además director corporativo de control de gestión, también lo fue como director corporativo jurídico y planeación estratégica del 91 al año 2000. Fue coordinador del grupo jurídico del sector privado en la tarea de asesoría a las negociaciones gubernamentales del TLC con América del Norte del 91 al 93 y además socio de Medina Mora y Asociados SC y ha ejercido libre su profesión de abogado del año 87 al 1990. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del que está titulado en 76. Muchas gracias y bienvenido al Senado. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por la presentación y sobre todo para mí es un enorme privilegio el poder volver a estar de nuevo en la Comisión de Justicia del Senado de la República. He tenido la fortuna de estar aquí varias veces, no en esta integración, pero sí, sin duda, en este cuerpo, siempre con la capacidad de construir en visiones compartidas y convergentes mejores aproximaciones para resolver los problemas del país. Senador Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia. Senadora Angélica de la Peña, senador Ernesto Gándara, secretarios de esta honorable comisión. Senadora Dolores Padierna, la saludo con aprecio. Senadores y senadores de toda mi consideración. La más destacable y urgente aspiración que compartimos todos los mexicanos es la de consolidar un auténtico Estado de Derecho. Certidumbre en libertad y responsabilidad. El imperio de la ley y de nuestra Constitución hechos realidad mediante instituciones públicas sólidas, eficaces y transparentes. Esto es lo que los ciudadanos exigen con mayor fuerza a todos los poderes públicos. Este es el deber central del Estado. En un Estado moderno, esta certidumbre es impensable sin una impartición de justicia pronta, expedita y garante de los derechos humanos. La reforma del sistema de justicia penal aprobada en 2008, junto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo en 2011, constituyen sin lugar a dudas la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos desde la promulgación de nuestra Carta Magna en 1917. La Constitución es, además de un texto jurídico a ser observado cabalmente, un ideario, es decir, contiene las condiciones sociales, políticas, históricas y económicas que deben acompañar su interpretación. En primera instancia, la interpretación constitucional debe proteger y defender lo más valioso, la libertad y la dignidad de las personas. Lo que constituye el mayor reto es mantenerla vigente ante la constante evolución de lo que la sociedad entiende por libertad y por dignidad. La labor de la Corte para guiar a los demás tribunales del país será crucial en los próximos años. La Suprema Corte juega un papel central en establecer la guía para la impartición de justicia en los niveles y ámbitos más relevantes para los ciudadanos. El papel de la Corte es indicar el camino para replantear los parámetros de efectividad en los procesos judiciales. Estos parámetros permiten reforzar el marco institucional, garantizando que las decisiones judiciales en todos los niveles y ámbitos resuelvan el fondo de los asuntos. También
permiten congruencia en la aplicación uniforme de los preceptos constitucionales, creando mecanismos para asegurar la comprensión y la correcta inclusión de todas las decisiones judiciales de principios generales como el pro persona, la no discriminación y la no regresividad. Desde su artículo primero, nuestra Constitución establece que la razón de ser del Estado es la protección y la garantía de los derechos humanos, por lo que al centro del quehacer nacional deben situarse las personas, las instituciones al servicio de ellas. Por ello, tenemos que tener muy claros los retos del control de convencionalidad que deriva en un control difuso frente a las atribuciones exclusivas de la Corte como Tribunal Constitucional. Estamos frente a un nuevo modelo de distribución y balance del poder en la República y un nuevo modelo de control constitucional para vigilar la actuación de todas las autoridades y otros actores desde parámetros más amplios en materia de protección de derechos humanos. Como es propio de las democracias, el Poder Judicial le corresponde interpretar las trascendentes reformas a la Constitución recientemente promulgadas y las leyes que las instrumentan, así como las que continúa impulsando el poder de reforma. Para que produzcan con eficacia los bienes públicos, que son el objetivo de este profundo rediseño, se requiere que la Suprema Corte emita criterios jurisdiccionales que orienten y conduzcan el quehacer de los operadores jurídicos normativos y de los operadores institucionales y de políticas públicas. El papel del máximo tribunal es angular, no solo porque su actuar debe reflejar apego a los principios constitucionales, sino porque es el árbitro que determina dónde está el fiel de la balanza. La Corte genera así condiciones de certidumbre que permiten que autoridades y ciudadanos se asuman plenamente como corresponsables de actuar con apego a la ley. La función de la Corte como Tribunal Constitucional es distinta a la de los tribunales ordinarios, pues trata también con asuntos de índole política, social, económica y técnica. Recientemente me reencontré un texto de mi querido y admirado maestro Jorge Carpizo, donde con su característica claridad y rigor disecta la complejidad y trascendencia de la interpretación constitucional. Afirmaba que la correcta interpretación constitucional requiere de tres sensibilidades: la jurídica, la política y la social. Y hay que añadir la económica y las necesidades y aspiraciones ciudadanas. El juzgador actual debe conocer el derecho internacional y las diversas formas de su internalización en el derecho interno. No basta hoy con aplicar el 133, es menester profundizar en el conocimiento del derecho internacional para cumplir con el deber de buscar siempre la norma de fuente nacional o internacional que mejor proteja a la persona en el ejercicio de sus derechos humanos. De ahí también la importancia de que un juzgador de la Corte sea capaz de interpretar y actualizar el significado de la norma constitucional. Es precisamente la capacidad que determina si se cumple con la aspiración de elevar a la Carta Magna, convirtiéndola en la brújula que orienta a todo el actuar institucional a partir de los principios fundacionales, o si se lo utiliza como un instrumento legalista en el ejercicio del poder. Al diseñar a la Suprema Corte como un cuerpo colegiado, el Poder Constituyente determinó sabiamente que es necesario contar con un balance y diversidad de criterios, perspectivas y experiencias para enriquecer su capacidad interpretativa. Es en este sentido que aspiro a sumar mi experiencia, capacidades y criterio al máximo tribunal de la Nación. He tenido las altas encomiendas de procurar justicia para la República y fortalecer la seguridad pública a nivel federal, y dirigir y reformar las labores de inteligencia civil de la Nación. He tenido el alto honor de representar al Estado mexicano en el exterior y defender los derechos de México y los mexicanos, ampliando las capacidades para construir un sólido entorno competitivo que aproveche nuestras ventajas y genere mayores y crecientes niveles de bienestar y de oportunidades. Entiendo además la perspectiva del mundo productivo por mi trayectoria en la empresa y la economía. Al transitar por todas estas experiencias con la visión y criterio de un jurista, conozco bien el desafío de lograr un balance entre la defensa de la Constitución y la legalidad, atendiendo siempre los intereses públicos y de la sociedad. A mi juicio, en su continuo proceso de construcción institucional, la Suprema Corte precisa de la comprensión jurídica de la economía,
la correcta valoración de la superposición de intereses y de las implicaciones reales, tangibles y estratégicas sobre el desarrollo y la equidad de los temas económicos en juego. Esta comprensión es indispensable para reducir los incentivos al conflicto, aumentar la transparencia y predictibilidad y generar mayor certidumbre jurídica para facilitar el desarrollo económico. Es en este proceso de fortalecimiento institucional, la Corte se beneficiaría de una visión de quien ha participado en la concepción del entramado jurídico y organizacional de instituciones públicas, de quien las ha operado en sus atribuciones legales y sus capacidades administrativas, y que puede, por tanto, comprender si esas estructuras contribuyen a cumplir con el mandato constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos que emanan de la dignidad intrínseca de las personas. En síntesis, es valioso para la Corte agregar una visión con sentido de Estado que contribuya a valorar si las decisiones que toma construyen en la práctica un país mejor, un país más equitativo, un país más justo. Senadores y senadoras, algunas características son, como saben, indispensables en todos y cada uno de los integrantes del máximo tribunal: la independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Los 4 principios rectores fundamentales de la ética judicial son ineludibles. También lo son la dedicación impulsada por una profunda vocación de servicio y un enorme entusiasmo por la continua tarea del fortalecimiento institucional. Para cualquier abogado, ser ministro es el mayor honor que se puede recibir. En mi caso, constituye no solamente la honra máxima, sino además el mayor desafío y la responsabilidad más seria a la que puedo aspirar. De ser designado por el Honorable Senado para esta alta investidura, estoy preparado y comprometido a poner toda mi experiencia, capacidades, con toda mi pasión para contribuir a su inmensa encomienda. Quiero finalmente recordar las palabras del senador Gil al presentar el informe de trabajo de esta Comisión de Justicia que preside, porque creo, como todos ustedes, me identifico a plenitud con lo dicho. Yo también soy un enamorado del derecho. Tengo fe en el derecho como el mejor instrumento de la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como resultante de la justicia, pero sobre todo tengo fe en la libertad, en las libertades sin las cuales no hay derecho, ni justicia, ni paz. Muchas gracias, quedo a su disposición. Muchas gracias a usted, licenciado Medina Mora. Ruego tomar el asiento previsto para la comparecencia. Está abierto el registro de intervenciones para formular pregunta. Iniciamos en orden creciente con la intervención del senador Carlos Alberto Puente Salas. Muchas gracias, senador presidente. Embajador, muy buenas noches ya. Bienvenido a este Senado de la República. Efectivamente, usted cuenta con una trayectoria en varios sectores de la administración e impartición de justicia. Se trata de áreas que han requerido de un perfil, especialidad y conocimientos precisos del derecho nacional e internacional. Así también se ha desempeñado en diversos cargos, como usted ya lo mencionó, como embajador, como presidente de la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, Procurador General de la República, Secretario de Seguridad Pública Federal y Director General del CISEN. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera sería, ¿cómo considera que su experiencia podría aportar a las discusiones en la Suprema Corte de Justicia? Preguntarle el por qué usted considera que debe ser ministro. Y mi segunda pregunta sería, en su criterio, si es posible impugnar la inconstitucional de la ley de amparo. Por su respuesta de antemano, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Licenciado Medina Mora, ¿puede usted responder desde el lugar o desde la tribuna, lo que usted prefiera? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias, senador Puente. Es un privilegio saludarle en esta oportunidad. En primer lugar, como lo he planteado en mi propia intervención inicial, tengo una experiencia muy amplia. Me ha tocado una oportunidad muy generosa en la vida que me ha permitido tocar muchos puntos, desde realizar contratos de aparcería con comunidades campesinas en el sureste para producir pollos y puercos, hasta negociar tratados internacionales o
acuerdos de seguridad fronteriza y desde luego ejercer las más altas responsabilidades como procurador, como secretario de Seguridad Pública, como director del CISEN, ahora como embajador. He tenido en mi carrera ciertamente esta diversidad que da una anchura de mundo, de comprensión de muchos fenómenos distintos. Yo soy senador, un hijo de la curiosidad, y no puedo evitar, cuando llego a una función o a una tarea o a una oportunidad, aprender muchísimo. Lo tomo como tarea, pero sin esfuerzo. Y sobre esa base me parece que hay una perspectiva ancha que permite precisamente enriquecer el debate en un cuerpo que es colegiado por naturaleza y diverso. Hay muchos orígenes distintos en esta experiencia. Ha habido, por ejemplo, 5 ministros de la Corte que han sido antes procuradores generales de la República, uno que fue ministro y después procurador general de la República. Aquí hay ciertamente una capacidad de aportación. Y sobre esta base yo creo que esta riqueza de experiencia permite tener una perspectiva distinta que enriquece el debate. Al final la Corte es colegiada y sobre esa misma base es que colegiadamente debe encontrar los criterios que son los que construyen la interpretación constitucional conjuntamente. Me parece un diseño extraordinariamente sabio. En esa lógica, yo creo que podemos encontrar una experiencia útil en esta circunstancia. Debo confesar que no tomé nota de la segunda pregunta. Si me hace usted el favor. Sonido en el escaño del senador Puente Salas, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, le preguntaba, mi segunda pregunta es, en su criterio, si es posible impugnar la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Desde luego sí, la ley de amparo, como cualquier otra legislación, es sujeto de una revisión constitucional. Sobre esa base es un tema que está claramente establecido y me parece que sobre esa base hay la posibilidad de revisar constitucionalmente la aplicación de la ley de amparo sobre esa base. No se puede hacer un amparo sobre un amparo, pero sí se puede hacer ciertamente un amparo sobre cualquiera de los actos que se dan en el curso del juicio de amparo. Y esta es una ley como cualquier otra y por consecuencia está sujeta a los controles constitucionales. Es cuanto. Senadora Angélica La Peña, por favor. Gracias, presidente. Bien, esta comparecencia realmente es muy importante porque no solamente porque se realiza en el seno del Senado, sino porque hay un interés general en el país respecto de qué decisiones tomamos, sobre todo cuando observamos las complicaciones que tienen que resolverse, tienen que llevar finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las distintas tendencias en las que finalmente lo vimos de manera palpable frente a una discusión por la ausencia del ministro Valls, llevó a un empate. Y la percepción general es de que hay 2 grupos finalmente confrontados una treintena de veces y hoy tenemos que resolver el siguiente integrante de la Suprema. Por lo tanto, la percepción, si bien no es definitiva, sí influye mucho en el ánimo de las decisiones. Hay una preocupación, usted ha mencionado los antecedentes de quienes han sido procuradores de justicia, quienes evidentemente han formado parte de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no tenemos un precedente de alguien que haya estado trabajando en el ámbito de la inteligencia, lo cual es algo que se encuentra en el ánimo
Hay otra cuestión que en todo caso no le competiría a usted, sino un asunto que tendríamos que dirimir en la comisión respecto de si cumple o no con el precepto constitucional inscrito en el artículo 94, fracción quinta, respecto de el haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Por cierto, usted sabe que hay una reforma a partir del 94 en donde se quita la salvedad que excluía a quienes hubieran estado realizando alguna actividad diplomática fuera del país. Pero hoy, bueno, ahí está. Lo que sí no es una percepción, y le pido, señor embajador, que nos pueda contestar, es cuando usted fue Procurador General de la República, la acción de inconstitucionalidad en el año 2007, que fue interpuesta en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en contra de lo que conocemos como la interrupción legal del embarazo. Y quiero mencionar parte de lo que usted esgrimió. Decía, la preservación de la vida resulta indispensable para que el ser humano se desarrolle, evolucione y se reproduzca. Por ello, el Estado tiene la obligación de proteger directamente el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción y de fomentar el valor del respeto a la vida humana y a los derechos que de la propia existencia derivan. Textual. Con todo respeto, le quiero mencionar otra parte de esa acción de inconstitucional esgrimida por usted en su calidad de procurador, donde mencionaba que la legislación reglamentaria reconoce que un ser humano inicia su existencia desde el momento mismo de la concepción, es decir, desde la unión de los gametos, cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide y se integra a la composición genética del ser humano, como se advierte del artículo 22 del Código Civil Federal, en el que se dispone que desde el momento mismo en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Es decir, vemos en esta acción de inconstitucionalidad, si me permite decirlo con todo respeto, más que criterios constitucionales, una concepción moral y personal que es muy respetuosa, muy respetable, pero que nada definitivamente no refleja la característica de lo que debe ser la hermenéutica jurídica y la interpretación judicial que finalmente derivó a una gran y productiva discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún sigue siendo de un estudio permanente y reiterado por quienes la seguimos en su momento y quienes, por supuesto, trabajamos para que se respeten los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En este sentido, ¿cuál es su opinión, señora embajador, de un tribunal constitucional en un Estado laico? ¿Cómo garantizaría usted, en el caso de ser elegido como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una visión del derecho acorde a los nuevos esquemas de interpretación con los que se conoce como el bloque de convencionalidad y no de acuerdo a convicciones personales o morales o de otra índole? Por su respuesta, muchas gracias. Al contrario. Proceda, por favor, licenciado. Le aprecio mucho sus preguntas. En primer lugar, a mí me parece, conociendo a los ministros que integran la Corte Suprema el día de hoy, que quizás hay menos distancia de la que es aparente en términos de sus propias visiones. Por supuesto que hay historias y visiones distintas, pero no incapacidad de generar acuerdos. El diseño constitucional de la Corte con 11 miembros es muy sabio, precisamente para que no se den empates. Esta circunstancia se dio así porque nuestro amigo, el ministro Sergio Valls, había fallecido unas semanas antes. Si no hubiera sido así, esto se hubiera resuelto mucho más rápidamente. Y al final encuentran puntos de convergencia y pueden seguir trabajando.
no me parece que haya una división tan tajante, a pesar de que haya obviamente criterios distintos. Esa es la riqueza de la Corte. Por eso es diversa y por eso es plural y por eso se integra por un número non y grande relativamente de integrantes. En cuanto a las tareas que realicé en el Centro de Inteligencia, bueno, mi invitación a participar en esta tarea fue sorpresiva hasta para mí, porque yo no tenía antecedentes en eso, y fue con el propósito de buscar que este órgano tuviese un marco legal, constitucional, de controles y de supervisión constitucional, congresional. Eso era, existía el centro por virtud de una fracción del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, pero no tenía atribuciones, ni controles, ni procedimientos. Era algo absolutamente amorfo y había necesidad de hacer eso. Junto con el Senado primero y después con la Cámara de Diputados trabajamos para construir la Ley de Seguridad Nacional que regula el CISEN, que le da supervisión congresional, ahora con una comisión bicameral que es la única que existe. Pilar trabajó en esos temas, en esos momentos con nosotros en esa interacción y me parece que fue muy útil que un órgano que ciertamente realiza una función legítima, necesaria para el Estado, lo haga bajo criterios legales y con controles y ciertamente con objetivos claramente establecidos, que no puede invadir la esfera privada de los particulares, sino cuando se actualizan los causales que la propia ley señala. En cuanto a el artículo, bueno, la residencia, es un tema que yo sostengo que no está incumplido. Ciertamente el artículo constitucional que establece los requisitos para ser ministro de la Corte establece el requisito de la residencia en sentido amplio. La propia Constitución en otros artículos distingue la residencia efectiva para propósitos diferentes. Y además aquí hay, digamos, una clara expresión legal en el artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior, que establece claramente que los diplomáticos, los miembros del Servicio Exterior, conservarán para todos los efectos de las leyes mexicanas el domicilio de su último lugar de residencia del país. Aquí hay que considerar que el Código Civil Federal, que es la legislación que se ocupa, digamos, de estos temas, de los temas de la personalidad y el domicilio de la residencia son parte de esto, señala con claridad que el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Lo establece con toda claridad. Además, hay una convención internacional de la que México es parte, que es la Convención Interamericana para el Domicilio Privado de las Personas, que establece un derecho que en este sentido es convencional también para nosotros y que plantea el mismo principio. Es una práctica internacional. La Convención de Viena no otorga residencia a los diplomáticos que viven en otro país y no les otorga residencia ni ningún derecho. Si mis hijos nacen en Inglaterra o en los Estados Unidos, no son ciudadanos, no se consideran nacidos en ese país. Y yo tengo que pagar mis impuestos en México. Tengo para todos los efectos esta residencia, creo que está perfectamente acreditado en la ley. Más aún, el propósito de este requisito es el de que los que pretendemos aspirar a un cargo como este tengamos una proximidad con los problemas de México. Yo le aseguro, senadora, que yo respiro, transpiro, perspiro a México las 24 horas del día, todo el tiempo. Estoy muy cerca de los problemas de México. Tengo mucho contacto con esto porque esa es mi tarea, precisamente la de poder poner en defensa clara y pertinente los intereses de nuestro país y eso obliga a estar muy cerca. Me parece que eso está perfectamente acreditado a mi juicio. Ciertamente promoví, junto con otros, participé en una acción de inconstitucionalidad en materia de aborto, como usted lo señala. Cuando se hizo esto, declaré con claridad, y tengo aquí mi propia intervención en ese momento, tuve la oportunidad de intervenir en el Pleno, donde dije literalmente
esta, como las otras 204 acciones de inconstitucionalidad que he promovido, se sustenta estrictamente en argumentos jurídicos y está exenta de cualquier posición filosófica, social, religiosa o personal. Las normas fueron impugnadas para que su contenido se discuta a la luz de nuestra ley fundamental y su permanencia o invalidez sea resuelta en el marco de las competencias que nuestro pueblo ha dado a este Tribunal Constitucional. Elaboro cuáles son las inconsistencias jurídicas de esas disposiciones de delito, porque las definiciones eran imprecisas y ciertamente generaban inseguridad jurídica. La Corte no me dio la razón y, bueno, ciertamente el aborto sigue siendo un delito, pero claramente hay excluyente de responsabilidad en la Ciudad de México cuando se da antes de la semana 12, o sea, antes del inicio de la semana 13. En los Estados Unidos, muchos estados establecen este criterio a la semana 24, o sea, esta es una convención, pero no quita que la vida esté tutelada desde la concepción. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce esto expresamente en una resolución que en este caso es convencional y por consecuencia obligatoria para nuestros tribunales. Pero el punto, yo creo, más allá de que la vida está tutelada desde el momento de la concepción, es mirar con cuidado cuáles son los mejores caminos para plantear la política pública de las consecuencias jurídicas de la mujer que se ve obligada a hacer de suyo es algo dramático. Bueno, y la segunda es cuáles son las políticas públicas en salud pública para atender un problema de esta naturaleza. Son dos cosas distintas, pero me parece, y mi intervención en ese momento fue muy clara, con argumentos estrictamente jurídicos, independientemente de la posición que tengo personal al respecto. Gracias. Senadora Pilar Ortega, por favor. Muy gracias, presidente. Licenciado Eduardo Medina Mora, bienvenido al Senado de la República. Efectivamente, tuve ya en mi labor como legisladora en la 60 legislatura la oportunidad de tratarlo cuando usted fue procurador general de la República, y efectivamente trabajamos de manera intensa en la construcción de varios instituciones jurídicas, como fue en su momento la reforma en materia de seguridad y justicia de 2008, en la que tuve la oportunidad de tener una estrecha relación con usted y reconocerle su profesionalismo al cargo de esa institución. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Los retos, ¿cuál usted considera que son los retos que debe enfrentar hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante tres principales reformas en materia de justicia en los últimos años? Por un lado, la reforma constitucional en materia de amparo, que derivó en la legislación que tenemos hoy. Por supuesto, la reforma en materia de derechos humanos y el sistema penal acusatorio. De cara a estas tres reformas importantes, ¿cuáles serían los retos más importantes que debe asumir la Suprema Corte de Justicia en el corto plazo? La segunda tiene que ver con lo que pareciera que hay un alejamiento entre la justicia federal de la justicia local. Y, por ejemplo, en materia de amparo, dichos sistemas coexisten. Y le pregunto, ¿cómo fomentar una mayor cercanía y colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales locales? Y finalmente también quisiera preguntarle cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos, y concretamente el Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos, y cómo fortalecer esta coordinación. Creo que eso es un reto importante que debe asumir este órgano. Gracias por sus respuestas. Al contrario, senadora Ortega, es un privilegio de verdad, como le decía, volver a tener la oportunidad de trabajar con usted y discutir estos temas. En primer lugar, estas reformas fundamentales que usted señala, amparo, derechos humanos y
obviamente la reforma del sistema de justicia penal, adversarial, acusatorio, oral, son absolutamente clave. Estas reformas son nuevas, algunas no se han implementado cabalmente, incluso estamos retrasados en su instrumentación, esto ha sido ampliamente reconocido, y voy a decir algo que me preocupa, algo que es peor que tener un sistema inquisitorio o semi-inquisitorio como el que tenemos, es un sistema adversarial acusatorio que no funcione. Y para que funcione falta mucho y necesitamos afinar los criterios de interpretación. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales que ustedes tuvieron a bien aprobar requiere afinarse en su interpretación jurisprudencial precisamente para orientar su aplicación en el marco de quienes tienen que hacerlo en las 32 entidades del país y obviamente en el marco federal. Lo mismo, desde luego, en el tema de derechos humanos, apenas se abre la 10ª época y abrimos un universo que sigue siendo tan ancho como el océano o más para encontrar nuevas maneras de defender y tutelar cabalmente los derechos de los ciudadanos. Y aquí la Corte tiene un papel fundamental para definir los criterios que deben regir cuáles son las normas internacionales que se aplican. Ciertamente la Constitución tiene primacía, solamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen convencionalidad, no necesariamente instrumentos que se derivan de ello. La Corte tiene que resolver estos temas precisamente para encontrar certidumbre en los juzgadores y orientarles a ampliar este universo de derechos. Por lo que hace a la justicia federal y local hay una disparidad enorme. Desde la reforma del 94 se hizo un avance sustancial a nivel federal que no fue aparejado por avances iguales al nivel subnacional. Ha habido estados que han hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años, muy notable, pero esto sigue siendo desigual. Y creo que tiene que haber una mayor cooperación en otras instancias en materia fiscal, en materia de procuración de justicia. Hemos encontrado mecanismos de cooperación que han permitido aprendizajes recíprocos, aprendemos de los errores y de los aciertos de uno y de los errores y de los aciertos de otros para caminar juntos y mejorar el sistema. Al final, nuestra obligación es con los ciudadanos, con todos los ciudadanos, con independencia de que tengamos una jurisdicción federal distinta de la jurisdicción local. Los ciudadanos no distinguen eso. Si la justicia no funciona, es que el Estado no cumple su papel y no podemos, si tenemos la oportunidad de eludir eso, y por eso tenemos que trabajar conjuntamente. Hay un gran, me parece, marco de colaboración posible y creo que hay también la actitud para poder hacerlo. En lo que hace a la coordinación con organizaciones internacionales de derechos humanos, me parece que es fundamental, sobre todo el sistema interamericano, precisamente porque las resoluciones de la Corte Interamericana pues son obligatorias en México para la jurisdicción federal y por esa razón pues el estar cerca de ellos, entender los criterios, su alcance, su motivación, poder profundizar en su entendimiento, nos va a ayudar sin duda, indudablemente en su instrumentación en el orden nacional. Es cuanto, señor. Gracias. Senador Miguel Romo, por favor. Licenciado Medina Mora, sea usted bienvenido al seno del Senado de la República. Y al hacerlo, me parece pertinente hacer una consideración más en estos tiempos nuestros, en donde resulta imperativo fortalecer la confianza, particularmente de las instituciones encargadas y responsables de procurar y administrar la justicia. Y es cierto, sabido y conocido por nosotros que el Consejo de la Judicatura es sin duda una institución clave, vertebral, fundamental para la vida, el ejercicio y el funcionamiento en estas materias de administración de justicia. Y en ello, evidentemente, va implícito la calificación, el conocimiento de quienes actúan en la judicatura
para hacer válida y efectiva y garantizar este ejercicio, repito, de la administración de la justicia para los mexicanos. Es cierto que en el Consejo de la Judicatura existen procedimientos, existen procesos que me consta, están calificados, que son de alto profesionalismo y de un alto grado de imparcialidad, mecanismos bien evaluados para calificar, para seleccionar en un momento dado a nuestros juzgadores, conocer su condición de conocimiento, de expertise jurídica, su condición personal y profesional. En aras de ello y del fortalecimiento, repito, de esta confianza institucional, en el caso del Poder Judicial de la Federación, me gustaría preguntarle qué piensa usted, qué considera, si dentro de estos esquemas se aplicara o se les aplicara a los aspirantes alguna función jurisdiccional, judicial, exámenes de control de confianza. Me refiero específicamente a los juzgadores, a los jueces. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senador. Siempre un privilegio saludarle. La Suprema Corte considera que la sujeción de los jueces a los controles de confianza no cumple con estándar de necesidad, puesto que implica una carga desmedida cuyos fines podrían cumplirse bajo parámetros distintos a aquellos de la rigurosidad de la carrera judicial. Los problemas que han surgido recientemente en el Poder Judicial y antes también se pueden atender mediante medidas menos intrusivas, como la fiscalización de los patrimonios, un tema que a mí me importa mucho y que si el Senado tiene a bien elegirme y por consecuencia designarme al cargo, yo promovería, serían desde luego el establecimiento de las reglas de la interfase entre los juzgadores y los abogados patronos de las personas que están obviamente litigando los casos. No es que no haya esta interacción, es que esta interacción esté sujeta a reglas de transparencia, reglas de registro, precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Yo fui un promotor convencido del control de confianza en las tareas policiales y en las tareas ministeriales. Son tareas diferentes. Las características de los juzgadores no son las mismas y los riesgos de interfase con la criminalidad de un policía investigador no es la misma de un juzgador, precisamente porque la geografía de la acción pública, del ejercicio de la atribución, se da de modo distinto. Quiero decirle que, siendo un convencido de esto, quiero decir que el control de confianza es un mecanismo para tomar decisiones educadas, informadas. Y el control de confianza se compone de 5 elementos críticos. El primer elemento es un examen psicológico. Cuando hay una persona que tiene esquizofrenia o que tiene una deformación de la personalidad grave, bueno, pues es posible que eso presente un riesgo. Hay un control físico, un examen físico. Por supuesto, si se tienen ciertas enfermedades, cuando se vinculan con niveles de estrés muy elevados, pues no resulta adecuado, más bien gatilla una agravación de la enfermedad, no porque esta persona no pueda realizar una tarea perfectamente adecuada. Un diabético teniendo una tarea muy intensa de estrés en tareas policiales en el campo, pues ciertamente tiene un riesgo mayor. Examen de entorno, se visita a la familia, se platica con sus familiares, dicen que el dinero y el amor no se esconden cuando uno va a visitar la casa de los policías y los ministerios públicos. Pues, senador, no tiene usted que tener 2 dedos de frente, como dicen los españoles, para darse cuenta. Y ese examen cuenta, importa. Ciertamente, el examen poligráfico, pero el examen poligráfico no sirve para juzgar a las personas. Eso es lo que tenemos que entender bien en la tarea de seguridad pública. Sirve para encontrar información que no conocemos o validar información que conocemos, pero no sirve para juzgar a las personas. Sería un error, a partir de eso, juzgar la idoneidad de una persona para cumplir una tarea. Por eso me parece que la visión que hemos construido
en nuestra normatividad alrededor de los cuerpos policiales, está bien, pero tiene que atemperarse en la lógica de buscar minimizar los riesgos y tomar decisiones educadas. ¿Qué persona puede cumplir qué función? ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Qué tipo de apoyos podemos darles para hacer esto? Me parece que los jueces no necesariamente tienen el mismo nivel de riesgo. Me parece que el Consejo de la Judicatura tiene mecanismos adecuados. Yo sugeriría 2, control patrimonial y ciertamente una regulación más estricta que la Corte tendrá que ir desarrollando en cómo se hace esta interfase con los abogados patronos. Me parece fundamental para poder tener transparencia y en esa lógica acotar los riesgos. De eso se trata el control de confianza. Es cuanto, señor. Senadora Dolores Padierna, por favor. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Medina Mora. El artículo 95 constitucional, en su último párrafo, establece que los nombramientos a ministros deben recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia y que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y tener antecedentes impecables. Evidentemente que usted no cumple con estos requisitos. Durante su paso por la Procuraduría General de la República, utilizó testigos protegidos. Ello derivó en expedientes no solo poco sólidos, como el caso michoacanazo, donde encarceló a 11 alcaldes, que terminó todo en una farsa, sino que el uso excesivo de personajes de estos testigos protegidos, como el de Jennifer, que resultó estar casi en todos los cárteles de la droga. El exceso de estos testigos protegidos devino en persecución a adversarios políticos y contra los que el gobierno de ese tiempo consideraba sus enemigos y no necesariamente contra criminales. ¿Cuál sería su posición ante expedientes basados en el uso de testigos protegidos? Más aún que ahora el ex procurador Jesús Murillo Caram afirmó el 11 de mayo de 2014 que ya no se utilizarían testigos protegidos porque los delincuentes solo se acogen a ese esquema para obtener beneficios legales. Segunda pregunta. Ya mi compañera Angélica de la Peña le preguntó sobre una de las acciones de inconstitucionalidad que usted interpuso contra una ley que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero también combatió la ley de los no fumadores, señalando que el gobierno del Distrito Federal no podía limitar la publicidad de las tabacaleras en eventos deportivos, culturales o sociales, como lo estableció la ley, siempre en defensa de las tabacaleras. También combatió el Código Electoral del Distrito Federal y, como usted lo acaba de decir, como procurador, interpuso acciones de inconstitucionalidad que llegaron a 236, de las cuales 235 fueron leyes expedidas por congresos locales y otra contra el Congreso de la Unión. Bueno, se la pasó litigando en contra de instituciones legalmente constituidas y todo el tiempo anduvo de pleito con el otro de los poderes de la Unión. ¿Cómo enfrentaría usted, como ministro, de ser ratificado o nombrado por el Senado, los llamados juicios paralelos o juicios mediáticos que con bastante frecuencia ustedes expusieron en los medios de comunicación, la mayoría de las veces para presionar a jueces y para presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? También, según los informes de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos, usted tuvo conocimiento de todo el operativo fallido llamado Rápido y Furioso. Incluso usted asignó policías para colaborar en esa operación. Usted
no debe pertenecer a la Suprema Corte por haber actuado de manera omisa e incluso cómplice al permitir que de manera ilegal agencias estadounidenses introdujeran a nuestro país centenares de armas que fueron utilizadas por grupos del crimen organizado para asesinar a nuestros connacionales. Usted fue negociador de la Iniciativa Mérida, promotor del intervencionismo de Estados Unidos en México y como embajador allá, en cambio, no defendió a nuestros migrantes ni tampoco levantó la voz cuando la policía fronteriza asesinó a varios mexicanos. Señor embajador, en 2 de las 3 últimas investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usted aparece como responsable en la línea de mando de los que en ese momento eran sus subalternos. Me refiero a las investigaciones del caso Atenco y el caso Oaxaca. En el caso Atenco se encuentra actualmente en estudio de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y probablemente llegue a una sentencia condenatoria por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos que en el 2006 estaban a su cargo. Mi pregunta es, en caso de ser electo o ratificado por el Senado como ministro, ¿se retractaría de sus posiciones originales expresadas en el 2006, señalando que no se cometieron violaciones a los derechos humanos? Y mire, preparé muchas más, el caso de oceanografía, pero déjeme decirle que, preguntarle, ¿qué autocrítica realiza usted de su papel en el asunto de San Salvador Atenco y el conflicto social de la APO, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que hubo graves violaciones a las garantías individuales y que se cometieron diversos abusos de autoridad, incluso actos de tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte de elementos adscritos a la dependencia que usted encabezaba? Sinceramente, yo creo que su propuesta por parte del presidente de la República más bien obedece a otras razones. A lo mejor es usted compadre, dice algunos columnistas que es compadre de Peña Nieto porque es padrino de uno de sus hijos. A lo mejor es esa, yo no quiero decir que sea esa la razón, porque revisamos su actuación en todos los cargos públicos que ha tenido y de verdad es muy parcial, no se sujeta al Estado de Derecho. Gracias. Proceda, por favor, licenciado. Gracias, señor presidente. Con mucho respeto, señora Dolores Padierna, la saludo, le reitero mi respeto y quisiera referirme a los temas que usted ha tratado. Los testigos colaboradores son, junto con la extradición, las operaciones conjuntas, las entregas controladas, los instrumentos que la Convención de Palermo establece como privilegiados en el combate a la delincuencia organizada. Ciertamente, la utilización de testigos colaboradores fue una práctica novedosa en nuestro país. Se habían hecho desde hace muchos años, pero ciertamente con una intensidad menor. Y ahí hay lecciones por las cuales que tenemos que aprender. Tuvimos ciertamente aciertos. Hay una condición natural en los testigos que hay que mirar la experiencia internacional, precisamente para acotar la capacidad que quizás tomamos de otros países de utilizar a los mismos testigos en muchos casos. Sobre esa base, me parece simplemente que no se puede condenar la figura del testigo colaborador porque haya algún testigo que haya tenido declaraciones contradictorias en el camino. Y ciertamente es un tema que hay que aclarar con respecto al testigo en concreto. Sobre esa base quisiera destacar en el caso llamado, o que usted llama Michoacanazo, que se estableció ciertamente una acción penal en contra de alcaldes y funcionarios del gobierno del Estado de Michoacán, por cierto, los 3 partidos políticos, no solamente
de 1, con los criterios de la buena fe a la que está obligado el Ministerio Público, una cabal acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad. Esa es la tarea del Ministerio Público. Es la tarea del juez determinar la responsabilidad de quienes están sujetos a esta acción penal. Obviamente, la historia reciente puede acreditar que la circunstancia a partir de la cual se realizó esta acción, pues acredita en los hechos que la presunción de control territorial por parte de organizaciones criminales estaba más que fundada. Quiero decir además que el juzgador que resolvió este caso está sujeto a procedimiento de responsabilidad por parte del Consejo de la Judicatura por varias de las decisiones que tomó en este caso. No quiero decir que no se puede aprender, no quiero decir que hay a veces insuficiencias, pero ciertamente la buena fe, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad estaban más que acreditadas, y eso no tenía un sesgo partidista porque fueron objeto de lo mismo alcaldes de muchos partidos. Es más, el alcalde del partido de la ciudad más importante de Uruapan, pues era un alcalde ciertamente distinto, de un partido diferente del partido que gobernaba el Estado en ese momento. Está claro que cuando el Estado no tiene las capacidades de control territorial, pues necesita atender esto de manera urgente, y esto es un problema, como vemos hoy, no de Estado, sino de falta de Estado, y eso es algo a lo que tenemos que atendernos con toda nuestra capacidad. Ciertamente, junto con la ley del aborto, la ley de no fumadores, el Código Electoral, todas las acciones de inconstitucionalidad que yo promoví fueron hechas en función de inconsistencias con la ley fundamental, independientemente de la materia que fueran objeto. No tenía nada que ver con las tabacaleras. Jamás tuve, ni yo ni ninguno de mis funcionarios encargados de esta área, una intervención o una entrevista con las tabacaleras al respecto. Simplemente la ley pues hizo que la autoridad del Distrito Federal asumiera que tenía atribuciones que estaban reservadas a la Federación y no le correspondían, y bueno, pues eso era violatorio de la Constitución, y por eso se interpone la acción de inconstitucionalidad. La mayor parte de estas acciones de inconstitucionalidad, por cierto, la mayor parte las ganamos, 97% de las acciones fueron ganadas. Tengo aquí la estadística, pero digamos, es menos relevante el punto. El punto es, porque aquí está, pero menos, el punto crítico es que muchas fueron resueltas por el propio institución legislativa que se hacía cargo de estas tareas. Y sobre esa base me parece que es importante entender que la tarea del procurador, que ahora lo será con la reforma del consejero jurídico de la Presidencia, es defender la constitucionalidad de las normas de carácter general y que éstas se apeguen a la Constitución. Ese es el objetivo, ese es el propósito, esa es la motivación que me llevó a impulsarlas, y ciertamente es la que debe impulsar a la Corte a revisarlas. La operación Rápido y Furioso se desarrolló cuando yo no era Procurador General de la República. Cualquier entrega controlada en nuestra ley está considerada como una operación encubierta, requiere la firma autógrafa del Procurador General de la República, precisamente para eximir a quienes participan de la responsabilidad penal que implica participar en una actuación de este tipo. Jamás se autorizó ningún tipo de operación de esta naturaleza. Y además no ocurrió durante mi gestión, ocurrió después. Simplemente quiero dejarlo asentado. Yo creo que, como usted le puedo acreditar en otro momento, la mayor parte de mi trabajo, de mi pasión, de mi tarea en los Estados Unidos ha tenido que ver con nuestra comunidad migrante. Los esfuerzos que se han realizado para defender los protocolos de violencia. Es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos establece un protocolo explícito de violencia, de uso de la fuerza para la patrulla fronteriza, explícito, publicado. Y esto se cumple y además tiene consecuencias. Tenemos obviamente un menor número de casos y tenemos mecanismos para ventilar estos asuntos. Participamos además de manera discreta, porque eso era lo que resultaba en el mejor beneficio, en la promoción
de los cambios tanto a la reforma migratoria, que no prosperó en el Congreso, como a las acciones en materia ejecutiva que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Así se dio con los Dreamers, así se dio ciertamente ahora en las reformas que están obviamente suspendidas por la decisión de un juez de Texas, pero que estamos ciertos podrán avanzar en el futuro. Y levantamos la voz donde había que levantarla, con los argumentos con los que había que hacer esta tarea, y los resultados son ahora mejores, mucho mejores, sustancialmente mejores de los que se habían logrado históricamente, sin estridencias, pero con efectividad. Ciertamente, en la facultad de investigación que la Suprema Corte de Justicia tenía, porque ahora se ha transferido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los casos de violaciones graves a los derechos humanos, en los dos casos que usted señala, el Atenco y Oaxaca, en los dos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ejercicio de su atribución de revisión de violaciones graves a los derechos humanos, señalan con claridad que el secretario de Seguridad Pública Federal, así como otros funcionarios, no tuvo ningún tipo de responsabilidad en los trágicos hechos sucedidos ese día. Una cosa es planear un operativo y obviamente dar la orden de utilizar la fuerza pública, y otra cosa es que la autoridad en ese sentido que da la orden sea responsable. Y quiero decirle además que, conociendo en detalle la causa que se ventila en la Corte Interamericana, en la Convención Interamericana, que se verá si se va a la Corte o no, del caso Atenco, no hay elementos servidores públicos federales involucrados. Pues de las actuaciones de la Corte, de las actuaciones de la Comisión y ciertamente de las investigaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia, que tengo aquí conmigo y que pongo a disposición de la Comisión si lo estiman pertinente. Y por último le aclaro, no soy compadre del presidente de la República. Entonces, ¿por qué lo nombró? Bueno, ¿por qué me nombró el presidente Ruego que Calderón? no ¿Por qué me nombró el presidente establezcan Fox? diálogos entre Seguramente el porque compareciente vieron y los senadores, por favor. alguna virtud en el ser humano que estaba enfrente, y ciertamente, como dije aquí antes, señor presidente, reitero mi compromiso de dar lo mejor de mí mismo a esta tarea si este Senado de la República decide considerarme positivamente para ocupar esta posición. Senador Enrique Burgos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Licenciado Medina Mora, bienvenido al Senado de la República. En su exposición inicial mencionaba usted, entre otras cosas, hizo referencia a la dilatación de los derechos humanos, a la ampliación, y recuerdo como referencia cuando la Comisión de Derechos Humanos en sus inicios era un órgano desconcentrado, suscitó una opinión por un ministro de la Corte ya fallecido, el ministro Gudiño Pelayo, que decía que en materia de derechos humanos el juicio de amparo, como un medio de control de la constitucionalidad contra leyes o actos de la autoridad que vulneraran garantías o derechos individuales, parecería ser suficiente. Hubo otras voces que dicen, sí, efectivamente el juicio de amparo es un medio de control y que da garantía, pero es importante que haya otros componentes vinculados con la evolución de las sociedades, con la evolución del tiempo, que pueden ser desenvueltos por las comisiones de derechos humanos. Y luego vino la reforma del 2011, que efectivamente consolida el reconocimiento y le da un tratamiento diferente. Usted también habló de la interpretación constitucional, no necesariamente letrista, sino de los enfoques o componentes que debería tener la interpretación constitucional, y mencionó el 133 en cuanto a la jerarquía de la Constitución y las leyes. En ese contexto, licenciado Medina Mora, dos preguntas muy concretas. Uno, en su opinión, ¿existe jerarquía entre los tratados internacionales y de estos con la legislación mexicana? Uno. Y dos,
¿es susceptible una reforma constitucional de ser impugnada? En otras palabras, ¿podría hablarse de la inconstitucionalidad de la Constitución? Por sus respuestas, muchas gracias. Proceda, por favor, señor Medina Mora. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Burgos. Un placer saludarle. Ciertamente me parece que la consolidación, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el proceso que acaba de transcurrir precisamente en esta comisión, en el Senado de la República, habla muy bien de lo que es posible construir a partir de una institución autónoma que se ciña a protocolos y que realmente construya recomendaciones que sean útiles, que mejoren las prácticas estándares de las instituciones públicas. De eso se trata. Por eso sus recomendaciones no son vinculantes, porque se trata de acompañar a la institución pública a mejorar sus capacidades de interfase con la ciudadanía. Yo asumo, por ejemplo, en tareas de seguridad pública, que el respeto pleno a los derechos humanos no es solo una exigencia ética y jurídica como lo es una exigencia de eficacia operacional. Si los cuerpos de seguridad no respetan los derechos humanos, pierden el respeto de la ciudadanía y por consecuencia pierden su capacidad de ser eficaces. Esa lección se asume y se aprende del quehacer, del ejercer la tarea. No es un concepto que simplemente pueda ser leído en un libro, aunque se lo pueda yo conversar a usted hoy. Y esa convicción surge también de la interfase con la Comisión Nacional. Esto sin duda también construye, junto con la reforma del 2011, un universo totalmente distinto en la defensa y tener a la persona en medio de la tutela de nuestro sistema jurídico y de lo que necesitamos, obviamente, avanzar. El 133 ciertamente da un nivel a los tratados internacionales. Hay una jerarquía mayor cuando estos tratados se ocupan de derechos humanos, pero prevalece la Constitución. Cuando hay una disposición expresa en la Constitución que sea distinta de lo que establece un tratado, prevalece la Constitución. Y sobre esta base enriquece nuestra orden jurídico de una manera fundamental, nos orienta. Aquí hay muchas cosas que la Corte tendrá que plantearse con mayor profundidad en adelante, por eso digo que es indispensable que entendamos mejor el derecho internacional. Creo que hay poca comprensión o no lo suficiente y que podemos enriquecer el debate precisamente cuando nos hagamos cargo de estas tareas hacia adelante. Me siento profundamente motivado para hacerlo si es que el Senado de la República tiene a bien considerarme como elegible y por consecuencia designarme a ocupar un sitial en este máximo órgano de justicia. Muchas gracias, senador. Senador Benjamín Robles, por favor. Gracias, señor presidente. La mera verdad es que traigo una pregunta adicional, pero he escuchado con mucha atención al licenciado Medina Mora y sé que todavía hay algunas preguntas adicionales. A mí me han dejado muy satisfecho las respuestas que ha dado, así es que declino mi derecho de participar y haré un posicionamiento en su momento cuando el dictamen sea propuesto al Pleno. Por supuesto que creo que cubren con los requisitos de idoneidad, hace un rato lo dije, los 3 aspirantes enviados por el presidente de la República y declino entonces hacer la pregunta para poder continuar con la sesión. Gracias, senador. Senador José María Martínez, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, yo trataré también de ser muy breve en esta exposición. No, voy a aprovechar la cosa un poco más del licenciado Eduardo Medina Mora, quien por supuesto me sumo a la bienvenida que hacen mis compañeros al Senado de la República. El artículo 124, señor licenciado Medina Mora, establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Hago la lectura de este precepto constitucional con motivo de lo que opino como un intervencionismo, con todo respeto lo digo, de la Suprema Corte en asuntos locales, en particular en materia de fuero común, incluso al grado casi ya de legislar
cuestiones de las entidades como tiene que ver el matrimonio, como lo es también una definición o concepto de la familia, y claro, también en otros actos. Pero me voy a concretar a estos dos en particular y también pedirle su opinión. La hice hace un momento con otro compareciente con motivo del aborto. Hoy también quiero reiterar esta pregunta para usted y quiero hacerlo dando un poco el antecedente de la preocupación que tiene o que lleva también esta pregunta para un servidor. De acuerdo a las cifras que la propia Secretaría de Salud del Distrito Federal de abril 2007 al 31 de enero 2015 nos arroja 135.460 abortos en clínicas precisamente autorizadas de acuerdo a la legislación que se establece en el Distrito Federal. Esto por mera comparación, como aquí se ejemplo, debo darle el dato que dio el secretario de Gobernación en el 2003 con motivo de las muertes producto de la persecución a la delincuencia organizada por el sexenio anterior, que hablaba de 70,000 muertes. Estamos hablando de diferencias verdaderamente brutales que no dejan de ser violentas y que violentan, por supuesto, también mucho a la convivencia de todos los mexicanos. Entonces, por eso mi interés de volver a reiterar esta pregunta ahora a usted como compareciente, ¿cuál es su opinión personal? No quiero también con ello que vaya a eludir usted, el licenciado Medina Mora, como lo hizo el magistrado Horacio hace un rato, con motivo de darnos su opinión personal y después acotarla en su función jurisdiccional. Es muy personal, con motivo, se trata de conocer también al ser humano en la comparecencia y sería bueno también conocer su punto de vista. Y también con respecto a la familia. La familia, el artículo 4 de la Constitución es muy clara, es un concepto unívoco que implica plural, que implica un conjunto y que hoy pareciera que algunas personas cuya bandera la reducen al individualismo, la quieren llevar incluso a un concepto distinto a como lo establece nuestra Constitución y los propios tratados de los que somos parte. Por eso también mi intención y mi interés de que nos dé su opinión con respecto a la familia. Por su respuesta le agradezco, el licenciado Medina Mora. Le agradezco muchísimo su pregunta, senador. En realidad me da mucho gusto saludarle. Y en efecto, el 124 reserva a los estados lo que no está conferido a la Federación. Sin embargo, tiene que ser con arreglo a la Constitución General de la República, porque somos un estado federal, pero que tiene reglas compartidas. Los estados obviamente forman parte de esta unión y por consecuencia tienen que arreglar su legislación a la legislación que se establece como principios constitucionales. En México no tenemos lo que existe en los Estados Unidos, convergencia, por ejemplo, de facultades. Aquí tenemos convergencias excluyentes. A veces hay puntos, a veces muy virtuosos. El Código Nacional de Procedimientos Penales es una muy feliz ejemplo que se procesó en esta comisión, precisamente de poder encontrar una legislación compartida, porque tenemos criterios iguales para problemas que en muchos sentidos son iguales. Sin embargo, yo no coincido con usted en el sentido de que hay un intervencionismo de la Corte. La Corte tiene que velar por los principios constitucionales. A veces esto obviamente va en contra de los criterios de las legislaturas locales y bueno, pues esto es un tema que la Corte tiene que ir ponderando en cada caso en concreto para buscar el equilibrio adecuado y hacer prevalecer el arreglo y el pacto constitucional federal. Con respecto a las preguntas puntuales que usted me plantea, yo sí espero ser considerado por este honorable Senado de la República a esta honorabilísima encomienda, la aspiración máxima que yo pueda tener y por consecuencia en los términos de la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, como seguramente habrá, estoy cierto, muchos casos en que se ventilarán controversias o acciones que tienen que ver con legislación local alrededor de estos temas, me vería impedido de expresar una opinión personal. Todas las acciones, como dije, que interpuse cuando Procurador General de la República fueron sustentadas en criterios técnico-jurídicos.
Y por supuesto que hay otros valores que hay que considerar, pero la Corte resuelve respecto de preguntas concretas y de hechos y datos concretos, y no puede resolver circunstancias hipotéticas. Si yo aspiro a ser un buen ministro de la Corte, me parece que debo atenerme a esa disciplina y reservar mi punto en el momento en que tenga que enfrentar esta circunstancia. Y sobre esa base le ruego me disculpe de no expresar un punto concreto con respecto a estas circunstancias. ¿Alguna otra intervención? No. Me permito formular pregunta, licenciado Medina Mora. Generalmente la cuestión de la vigencia de los derechos humanos se trata fundamentalmente desde el punto de vista de las violaciones persistentes por parte de agentes del Estado a los derechos fundamentales. Pero todo parece indicar que en nuestra realidad uno de los problemas mayores de la vigencia de los derechos humanos es la falta de acceso a la justicia para repararlos. Y tiene que ver con distintas condiciones estructurales. El 90% de los conflictos se resuelven en el orden local y el 90% de esos litigios nunca pasan a instancia federal en razón de que no existen las condiciones materiales de los justiciables para poder acceder al amparo. En nuestro país hemos desarrollado ese eufemismo de que el juicio de amparo es el litigio más técnico, es el litigio que no cualquiera puede patrocinar, que no cualquiera puede hacer, lo cual de alguna manera también explica la falta de acceso a la justicia y la posibilidad de utilizar el juicio de amparo para reparar violaciones a los derechos humanos de las personas. Mi pregunta es, ¿cómo resolver el problema de acceso a la justicia? Sobre la base de que, en efecto, la mayor parte de la conflictualidad social no entra a los canales del Poder Judicial de la Federación, de que la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia no ha sido utilizada con un sentido estratégico para enviar mensajes al sistema de justicia en su conjunto y no únicamente al sistema federal. Y en tercer lugar, porque hay un aparente divorcio entre lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia y la forma en la que los jueces de primeras instancias siguen aplicando y resolviendo los casos. La Corte puede resolver un caso paradigmático en salas o en el Pleno, pero ciertos criterios jamás son atendidos por los jueces del foro común, los jueces de primera instancia, y se mantiene y se persiste la situación de injusticia que se entendía había sido ya resuelta y reparada en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, como también romper este divorcio de criterios, cómo generar un mecanismo de comunicación jurisprudencial, doctrinal, precisamente para que los problemas que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia sean parámetros de aplicación normativa en cualquier sede jurisdiccional en la cual el conflicto se presente. Por su respuesta, antemano, muchas gracias. Le agradezco profundamente la pregunta, senadora, en verdad, y se lo agradezco especialmente porque no puedo estar más de acuerdo con usted. Y no puedo estar más de acuerdo con usted porque los ciudadanos, al final, pues la reforma del sistema de justicia penal pues es muy importante, pero es muy emblemática. Nuestra vida cotidiana está llena de circunstancias, problemas, disfuncionalidades que están en el orden local, en lo civil, en lo mercantil, y que no necesariamente tienen que ver con esta circunstancia más sofisticada de lo penal, y menos aún con el amparo, porque obviamente hay un problema de desigualdad, y un problema de desigualdad que se expresa claramente en el acceso a la justicia. Entonces, es un problema que hay que plantearlo desde diversos órdenes. En primer lugar, el poder de reforma de la Constitución, y yo creo que aquí hay una oportunidad, porque este es un problema, aunque hay diferencias entre los niveles subnacionales, como decía Wells, todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros, o sea, ciertamente hay estados que tienen esta circunstancia mejor resuelto que otros, pero hay un problema general, y esto es indudable y tenemos que hacerle frente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene herramientas y elementos que le permiten poder avanzar en ayudar, coadyuvar a que esto vaya generando una circunstancia mejor. Puede, sobre todo en el universo de las reformas pro persona en derechos humanos, pues establecer criterios jurisprudenciales y orientar a los juzgadores locales a tener una actitud diferente. A veces es por ignorancia, a veces
y hay que tener un acercamiento mucho mayor con los poderes judiciales locales. Yo tengo la experiencia de haberlo hecho en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y digo con mucho éxito. Algunos de mis mejores amigos fueron procuradores generales de justicia de los estados, trabajamos juntos, resolvimos cosas juntos, a veces pudimos hacerlo, a veces no, pero ciertamente comprendimos mucho mejor la problemática que enfrentábamos unos y otros en esta circunstancia. Sobre esta base, me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está obligada a establecer criterios jurisprudenciales y a difundir estos criterios jurisprudenciales al nivel de los juzgadores, no solo del orden penal, sino del orden mercantil, del orden civil, de la justicia ordinaria, porque ahí es donde están los problemas de los ciudadanos ordinarios y ahí es donde se siente con mayor rigor esta falta de acceso a la justicia, en donde se expresa con mayor fuerza este enorme problema de desigualdad. Y yo creo que podemos construir, primero, una reflexión, segundo, procedimientos, tercero, acompañamiento recíproco para poder mejorar esta circunstancia. Por supuesto, los poderes judiciales evolucionan hacia ser autónomos, pero, oye, se puede aprender del otro, de sus aciertos y de sus hierros, de sus experiencias, y sobre esa base construir un sistema mejor. Me parece que hay una gran oportunidad y uno de los mejores ejemplos de los más grandes pendientes de nuestro México está precisamente aquí, en la justicia ordinaria. Presidente. Dígame, senadora. Solamente ya, de verdad que me parece, también lo digo con mucho respeto al señor Medina Mora, me parece demasiado grave que se mienta así tan burdamente. Lo de Rápido y Furioso se declaró en el Congreso de Estados Unidos, todos lo leímos. La ATF dijo ante el Congreso que el señor Medina Mora tuvo conocimiento y envió personal a su cargo en la operación que se llamó Dejar Armas Caminar, que luego ya se le dio el nombre de Rápido y Furioso, pero los integrantes de la ATF comparecieron bajo juramento, que no son como los juramentos de acá, ante comisiones, y dijo que el señor Medina Mora había participado en esta operación. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, concluyó que el señor Medina Mora es responsable de violaciones a derechos humanos en el caso Atenco y el caso Oaxaca. Eso está escrito, tengo aquí todos los datos y me parece muy irresponsable que lo que además es público, que han sacado todos los medios de comunicación, que se lee en documentos oficiales y que yo me comprometo a entregar al presidente de la mesa, documentos oficiales del Congreso de Estados Unidos y demás que se tienen a la mano porque son documentos públicos. Gracias. Como en el acuerdo parlamentario no se previó la posibilidad de réplica de las señoras senadoras y los señores senadores, voy a darle trato de pregunta a esta intervención de la senadora Dolores Padierna y en consecuencia tiene usted el uso de la abolición. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente. En efecto, en comparación con la Oficina de Armas, Tabaco y Alcohol de los Estados Unidos con anterioridad a esta operación, ahí se estableció con el procurador Mukasey un elemento que se llamaba e-trace, o sea, identificación de los números de serie de las armas que eran decomisadas en México para poder identificar los sitios concretos en los cuales se vendían y a partir de esto establecer parámetros. Insisto, en la legislación mexicana las entregas controladas se consideran, conforme a la Ley de Delincuencia Organizada, operaciones encubiertas, requieren la firma autógrafa del procurador. Ni en mis conversaciones con las autoridades estadounidenses, ni en la operación puntual de esto, se establecieron operaciones conjuntas de esa naturaleza. Y no solo porque no se hubieran conversado, sino porque no nos parecían adecuadas. Sí hubo obviamente una cooperación intensa, precisamente para poder recoger los números. La ATF tiene problemas severos de operatividad, es una organización
dentro del gobierno de los Estados Unidos organizada para no funcionar por reglas presupuestales. Es el único órgano de aplicación de la ley de los Estados Unidos que tiene menos personal hoy que hace 10 años. No pueden realizar una visita a un vendedor de armas en los Estados Unidos, sino una vez cada 365 días del año. No pueden exigirle a los vendedores de armas tener un inventario. No sé cómo se puede manejar un negocio sin un inventario. Es decir, en esta lógica, esto es un tema que hemos expresado con mucha preocupación y reiteradamente ante las autoridades estadounidenses. Cuando yo fui procurador, con mucho respeto, jamás se autorizó ninguna operación de entrega controlada de armas. Se establecieron elementos de cooperación para la identificación de los números de serie de las armas decomisadas en México. En mi oficina, en la Procuraduría General de la República, teníamos un salón que utilizábamos para presentar, con la colaboración de la Secretaría de Defensa Nacional, las capturas de armas de los últimos 2 meses. Y recibíamos muchas delegaciones de congresistas estadounidenses. Yo los invitaba a mi oficina y los invitaba a pasar. Y miren, esto es lo que hemos capturado los últimos 2 meses. Y era pues una experiencia humana muy difícil para ellos, porque no es lo mismo hablar del tema que mirarlo. No quiero decir que hayamos tenido éxito, senadora, no, es un tema pendiente para nuestro país, pero ciertamente puedo afirmarle sin ninguna duda de que en mi gestión jamás se autorizó una entrega controlada de armas. ¿Es lo mismo lo que usted está diciendo que lo que yo estoy diciendo? No tenemos posibilidad de diálogos, están prohibidos por el reglamento. Le ruego concluya, licenciado Medina Mora, la intervención. Perdóneme, el último tema que mencionaba. Casos Atenco y Oaxaca en la Suprema Corte. Yo también con mucho gusto pongo a disposición de la Comisión de Justicia las resoluciones de la Suprema Corte que establecen que el secretario de Seguridad Pública Federal y quienes participamos en el dar la orden, teníamos los elementos para hacerlo, la petición concreta de la autoridad local y no existe responsabilidad para ellos. Concluimos este ejercicio. ¿Puede usted extraer 3 papeletas de la urna? Están contenidas sendas preguntas. Le rogaría darle lectura a cada una de ellas y contestar en una sola intervención. Organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación para el Debido Proceso. ¿Cuál es su opinión sobre la contradicción de tesis 293-2011 que dice que puede aplicarse para la convencionalidad a un criterio de la Corte Mexicana o Interamericana según sea el que más proteja el derecho de la persona, siempre y cuando no vaya más a los límites que pone la Constitución? Hemos platicado de este asunto. Me parece que la Constitución quedó clara y después más clara en la propia reforma a la ley de amparo, donde queda claro que la Constitución tiene prevalencia, puede establecer excepciones. Yo comparto la opinión del ex procurador Murillo, me parece que es un tema temporal, en la circunstancia en la que está el país necesitamos herramientas especiales. En otras jurisdicciones hay criterios distintos que no se llaman arraigo, pero parecen. En los Estados Unidos de América, me consta, estoy muy cerca del proceso, todos los detenidos se sujetan a juicio de inmediato, pero los juicios no comienzan de inmediato. A veces toman 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, cuando el juez le da a las partes la oportunidad para construir sus casos, a veces con privación privación preventiva de la libertad. Bueno, eso es un arraigo para todo efecto práctico. Yo no simpatizo con la figura del arraigo, entiendo la circunstancia y la excepcionalidad en la circunstancia que el país se enfrenta en el combate a la delincuencia organizada. Ojalá podamos consolidar nuestro sistema de justicia oral, adversarial, acusatorio, de tal suerte que seamos eficientes,
que podamos establecer competencia a todos los niveles, desde la policía hasta los juzgadores, para poder resolver aún esos problemas adecuadamente. Hay otros países que lo han podido hacer bien, hay países que lo han hecho muy mal. Aprendamos de quienes lo han hecho bien y aprendamos de quienes lo han hecho mal para evitar algunas cosas que pueden evitarse y tomar buenos ejemplos de otras. Yo estoy convencido de que podemos hacerlo, tenemos el tiempo encima, estamos atrasados, hay mucho que hacer. Desde luego no es un tema exclusivo de la Corte, pero la Corte debe interpretar también el Código Nacional, debe generar criterios que orienten a los juzgadores, que orienten a las policías, que orienten la formación de la cadena de custodia, para que cuando estos temas lleguen a los juzgadores, pues lleguen de una manera en la que se pueda procurar justicia. Al final es de lo que se trata, evitar la impunidad. La organización artículo 19, a partir del artículo 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, ¿cómo se debe interpretar el hecho de no contar con una mujer dentro de la terna? Al respecto, ¿cuál sería una justa ponderación entre los méritos, calidades profesionales y la integridad de cada ternado con el derecho de igualdad de oportunidades? Mire, corresponde al presidente de la República presentar las ternas, no a los designados. Yo he puesto en mis documentos ciertamente el compromiso de procurar llevar a la equidad de género, a reflejar la diversidad del país geográficamente, a incorporar no abogados o abogados con experiencia en otras materias, para poder tener precisamente esta riqueza diversa que la Corte requiere y necesita para poder atender adecuadamente los criterios de una interpretación constitucional acorde a las necesidades del país hoy día, que es mucho más complejo de lo que fue en el pasado. Yo soy abogado y soy muy orgullosamente abogado, lo dije al final de mi discurso, precisamente identificándome con sus palabras, pero también sé lo que no sé y tengo claramente la necesidad de tener colaboradores que sepan de otras cosas. Por último, en mi experiencia personal y profesional, sobre todo mientras más reciente, más clara, las mujeres, en mi experiencia, han sido mejores colaboradoras, han tenido mejor rigor, entrega. No es simplemente una declaración política, es una declaración de autoservicio para poder tener mayor eficiencia si el Senado tiene a bien elegirme a esta posición. Borde Jurídico, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Litigio Estratégico de Derechos Humanos. ¿Qué pensaría de incluir la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad ciudadanas? ¿Cómo reforzaría o incentivaría la participación ciudadana con figuras como amicus curia en casos difíciles? Con respecto a lo primero, me parece que este es un tema que corresponde al poder de reforma. Creo que también la Corte puede establecer conjuntamente algún criterio al respecto. Con respecto a los amicus curia, soy un profundo creyente, los usamos con frecuencia en nuestros casos difíciles de migrantes de pena de muerte o de legislaciones anti-inmigrante en muchos estados de la Unión Americana, no solo por la embajada, sino invitando a otras embajadas, otras representaciones diplomáticas, invitando a organizaciones de la sociedad civil a hacerlo. No necesariamente cambian el criterio del juez, pero ciertamente alimentan razonamientos que no estaban ahí antes y que pueden enriquecer la perspectiva de la decisión. Yo soy un profundo creyente de la amicus curia. Gracias, señor presidente. Hemos agotado la comparecencia. Le agradecemos al licenciado Medina Mora su asistencia esta tarde. Le reiteramos la felicitación por haber sido considerado presidente de la República y le deseamos la suerte en el proceso que concluirá en los próximos días.